Vamos a entrar hoy al capítulo 4 de Éxodo, donde Dios empieza a hablar a Moisés en su llamado, en lo que va a hacer. Pero vamos a orar por este tiempo y vamos a disponer los corazones también a que el Señor nos hable. ¿Está bien? Señor, gracias una vez más por tu presencia. Gracias porque cada vez que podemos reunirnos a estudiar tu palabra, a estudiar personajes bíblicos, Jesús, tú eres el centro. Tú eres el centro de todo y queremos que todo apunte a ti, porque sabemos que el deseo del Padre es que seamos más parecidos a ti. Y esa es la manera como vamos dando honra y gloria al Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Quiero empezar diciendo que normalmente en la palabra de Dios nosotros vamos a ver que a los creyentes, a los hijos, a la iglesia, uno de los términos que se usa para hablar para poner un ejemplo de nosotros es que somos ovejas, ¿sí? Ovejas. Hay muchos, hay salmos conocidos como el Salmo 23 famoso, el Señor es mi pastor, y empieza a hablar como si nosotros fuéramos ovejas, donde el Señor nos va llevando a través de pastos verdes, de aguas tranquilas, y donde nuestro tierno pastor nos va guiando y cuidando como rebaño, ¿verdad? Eso es algo que está en la palabra de Dios. Pero, y aquí viene un pero significativo, quiero comentarte también que una de las palabras o una de las adjetivos que también se nos habla en ciertas ocasiones a nosotros es mulos. Y algunos de ustedes, caray, pues si ya le hiciste así a tu esposo o a tu esposa, porque fíjate, y eso está en la Biblia también. A veces parece un poquito duro, pero es que yo diría que a veces la analogía de mulos es mucho más acercada que la analogía de ovejas. Creo que ovejas es hasta que el Señor nos da corazones pastoreables, pero en tanto que estamos en el batallar, de repente hasta rebuznamos. Y me incluyo, o sea, no es para ustedes, todos parejos. Fíjate cómo dice el Salmo 32:9 de esto que estamos queriendo decir. Dice: no seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acerca a ti. Y como eso, hay varios pasajes en la Biblia donde también ejemplifica que a veces por nuestra actitud necia, en lugar de ser ovejas, más bien entramos en la categoría de mulos. Así que te doy chance que le digas al que está a tu lado: no seas mula. Muy bien, ok. Y habla de eso, de que tengamos cuidado de no ser necios, de no ser testarudos cuando Dios habla, que no nos encontremos peleando con Dios, peleando en mi voluntad. El primer tema que hablamos fue la voluntad de Dios y la mía, pero a veces nos encontramos peleando con la voluntad de Dios y es muy complejo, porque a Dios no le vas a ganar. Dios no va a dar su brazo a torcer. O se hacen las cosas a la manera de Dios o se hacen a las tuyas. Nada más que voltea a ver tu pasado y vas a ver que las tuyas no es la mejor decisión. Entonces, ¿qué es mejor? Hacer las cosas a la manera de Dios, a la forma de Dios, y entonces vamos viendo también su mano. Bueno, cuando entramos a la historia de Moisés, vamos a ver en este siguiente pasaje esa actitud en su vida, donde a lo mejor habían pasado ya 40 años, donde él se había repetido a sí mismo que era una causa perdida. Yo no sé cuántos de ustedes lo han dicho en alguna ocasión: soy una causa perdida. Después de que cometes un error, después de que un fracaso, y Moisés es experto en esto, pero seguramente en algún momento ahí en el desierto, bajo las estrellas, con su congregación de ovejas y cabritos y lo que él pastoreaba, seguramente se decía así y resonaba a su mente y a su corazón: soy una causa perdida.
Y sin embargo, ya vimos la vez pasada que viene el llamado de Dios a través de la voz de Dios en medio de una zarza. Y el llamado de Dios viene claro y directo. Y quiero empezar leyendo aquí el capítulo 3, versículo 10 de Éxodo, y dice: ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Y cuando Dios llama, los llamados de Dios no son invitaciones. Esto es algo que hay que acentuar. No es una invitación con múltiples opciones, es un llamamiento. Y los llamamientos así son. Dios no habla para pedir consejo en cuanto a su plan. Dios simplemente dice: es por allá. Y te pone el lugar, el trayecto y nada más. Y en el camino se va confiando en Él, en su palabra, en su persona. Y en el momento vamos viendo su mano sobre nuestras vidas. Porque Dios hace declaraciones. Dios no hace una junta para ver las mejores opciones, como a lo mejor tú y yo lo haríamos. Ni junta a los expertos, consultores, para seleccionar el mejor plan viable. Dios no hace ese tipo de cosas. Dios habla, y entonces es importante que ahí tengamos un corazón de oveja y podamos caminar en obediencia. Él habla y eso es todo lo que hace. Pero cuando Moisés escucha esto, quizá pensó que él sería el libertador de Israel. Entonces, si Dios te está dando un llamado a liberar a Israel de Egipto y tú lo piensas de esa manera, pues qué miedo, porque enfrentarte al pasado, enfrentarte a los líderes israelíes, enfrentarte al gobierno de Egipto, enfrentarte al faraón, qué miedo. Pero eso no es lo que Dios le está diciendo. Dios simplemente le está diciendo: yo te voy a enviar y tú tienes que estar en el lugar correcto. Del resto me voy a encargar yo. Y eso es lo que vamos viendo por ahí. Pero como que Moisés entiende que él es el que va a liberar, y Moisés no entiende que él simplemente va a ser un instrumento, que eso somos nosotros. En los llamamientos la responsabilidad no es nuestra, la responsabilidad es de Dios. Tú eres un simple instrumento en lo que sea que el Señor te llame a hacer. Entonces hoy retomamos ahí en el capítulo previo, el versículo 8 del capítulo 3, dice ahí, déjame nada más comprobar esto, aquí lo tengo. Dice: así que he descendido para librarlos, o sea, es Dios hablando. Dice: de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa. O sea, Dios lo va a hacer. Y así es en los llamamientos. Él tiene un plan, pero Él no espera que tú logres ese plan. Él lo va a hacer. Esto es un entendimiento un poquito, podríamos decir, complejo, pero en realidad es muy sencillo y tiene que ver con corazones dóciles. Es Dios quien va a lograrlo, pero Él quiere que tú seas ese instrumento de la acción de Dios. Pero aquí vemos a Moisés que no capta esto, y el versículo 11 dice: pero Moisés dijo a Dios: ¿y quién soy yo para ir al faraón? Aquí estamos leyendo el capítulo 3. ¿Quién soy yo para ir a faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Entonces Dios empieza aquí a confirmar ese llamado sobre la vida de Moisés, y en el versículo 12 del capítulo 3, que esto lo pasamos así rápidamente la semana pasada, le dice aquí: ciertamente yo estaré contigo. Ahí está Dios afirmándole al corazón: yo estaré contigo. ¿Sí? Le respondió el Señor: y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta: cuando haya sacado al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. O sea, estaban ahí en el monte Sinaí, en el monte Horeb. Ahí es donde se le aparece la zarza. Es la misma conversación. Dios está afirmando este llamado al corazón de Moisés. Y ahí en ese lugar, este monte más o menos de unos 2000 metros de altura, pura piedra, es ese monte Horeb o Sinaí. Ahí Dios le está hablando y le dice Dios: la confirmación es que en este mismo monte algún día ustedes van a venir y aquí me van a adorar. Y ahí empieza esta reafirmación. Pero aquí es donde empieza Moisés en esta actitud
necia de no abrazar lo que Dios le está hablando y empezar a dudar de su persona, empezar a dudar de sus capacidades. Y es donde Dios pacientemente empieza a reafirmar algunas cosas en su vida. Y yo siempre me he dado cuenta que tratar de apaciguar o de apagar algo que Dios te está hablando es como enredar más una bola de estambre, ¿verdad? O sea, es como hacer más baraña, más enredado eso. Hay que rendirlo a final de cuentas y Dios va haciendo algo. Y aquí es donde comienza esa plática evasiva, podríamos decir así, del llamamiento de Moisés. ¿Sí? Ahora, quiero hacer aquí una mención de algo. Moisés no se siente calificado para la labor, para la tarea, para la empresa, para lo que va a suceder. No se siente calificado. Y muchas veces nosotros intentamos ver nuestras cualidades y decir, pues es que sí tengo cierta calificación, o sí tengo cierta habilidad, o tal persona sí la tiene. Pero yo quiero decirte que Dios, que ve desde los cielos, que ve desde arriba, Él mira otras cosas. Él mira otros aspectos que son para Él mucho más medulares, cruciales para el desarrollo de un llamado, de una visión, de una empresa, de algo que el Señor te está llamando a hacer. ¿Y qué es lo que Dios busca? Dios busca, y la respuesta general sería corazones, pero no cualquier tipo de corazón. Fíjate, primero quiero llevarte a dos pasajes para que podamos entender esto. Primero de Samuel, capítulo 16, cuando se va a escoger al rey para Israel. Recuerda que Isaí, el padre de David y sus hermanos, pues David es el último de los hijos, anda también trabajando con las ovejas de su padre, y viene y le trae a todos sus hijos, pensando el papá, pues es que lo normal es que se empiece por el mayor, ¿sí? Eliab, y de ahí a todos los demás. Pero llega el mayor, y conoces la historia. Era un muchacho con todo lo que una empresa podría querer: hábil, presentación, imagínate hasta su dentadura más blanca que la de los demás, ¿sí? Fornido, bastante cabello, así yo lo envidiaría, ¿sí? Esto es así, bueno, ya no vamos a ponerle más adjetivos. Pero cuando lo ve Samuel, se va con la finta, se va con la imagen, se va con lo que el hombre observa y el hombre ve, y dice: wow, de cierto, de seguro este es el ungido del Señor. Pero Dios inmediatamente habla a su corazón y nos recuerda qué es lo que Él busca. Y ahí está ese pasaje: no mires a su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El hombre mira el exterior, pero muchas veces el exterior Dios lo desecha. Hoy que estamos en una época donde se impulsa mucho el liderazgo, se impulsa mucho la elocuencia, se impulsa mucho el verte correctamente. Y no estoy haciendo una apologética de verte mal y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Pero hoy en día que se impulsa mucho toda la apariencia, de repente nos encontramos algunos de los secretos del corazón de Dios que Él mira hacia adentro. No mira lo que está afuera. Dios mira hacia adentro. Ahora, cuando mira hacia adentro, podríamos decir el corazón. Pero ¿qué mira el Señor del corazón? Porque hablar del corazón es un tema muy amplio en la palabra, y el mismo Jeremías nos dice: el corazón es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Qué significa eso? Que el corazón, mientras no sea regenerado por el Espíritu Santo, o sea, que arranca de nosotros todos esos deseos y voluntades llenas de orgullo, llenas de autosuficiencia, llenas de todos estos aspectos que Dios sí ve, pero el hombre muchas veces puede ser engañado porque vemos borroso estos aspectos.
Dios observa esto del corazón que es más profundo, más. Entonces, ¿qué observa del corazón el Señor? Y aquí quiero llevarte a otro pasaje, segundo de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Aquí está. Esto es la palabra. Esta es una traducción, la nueva Biblia de las Américas es la que yo uso, pero la clásica, la Reina Valera 60 dice: Dios busca toda la tierra y está buscando por los de corazón íntegro. A ver, di conmigo: íntegro. Y entonces corazón íntegro es otra clase de corazón, y eso es lo que Dios busca, el corazón íntegro. ¿Qué es la integridad? Es ser derechos, es ser verdaderos, que lo que tú ves, eso es, que no se anda con rollos, que es un libro abierto, que no tiene miedo, aún en sus errores y en sus pecados, a vivir a corazón abierto. Y hay algo de ese tipo de corazón que tiene un imán hacia Dios. Ese tipo de corazón, un corazón íntegro. Pero cuando nosotros como creyentes somos evasivos y queremos quieres salirte con la suya, y quieres hacer las cosas a tus maneras, y quieres guardar, o sea, nosotros somos de que le barremos y lo echamos abajo de la alfombra, que nadie lo vea. Cuando nosotros queremos ser así, hay algo de nosotros que nos descarta para esos llamados, para lo que Dios quiere hacer. Dios nos llama a tener corazones íntegros. Y aunque Moisés, de 80 años, arrugado por el sol, quemado por el sol y arrugas llenas de arena, y un hombre que ya ni podía hablar, lo vamos a ver más adelante, pero aquel famoso que describe Esteban, hombre elocuente en palabras y en hechos, poderoso en palabras y en hechos, ya no queda nada de él. Y entonces él se ve así como alguien a quien se descarta totalmente. Pero aunque él se descartaba a sí mismo, Dios dice: yo creo en ti, tú tienes algo. Y lo que tenía Moisés es que a ese punto en su vida había llegado a tener un corazón íntegro. ¿Sí? Un corazón íntegro. Ahora, si tú ves en la palabra de Dios, pues ¿quién hubiera escogido a Gedeón, o a Jonás, o a Pedro, o a Pablo? ¿Quién los hubiera escogido? Si tú y yo hubiéramos sido el concilio, la junta, la junta directiva para escoger, pues a lo mejor los hubiéramos descartado. Pero Dios ve en ellos algo, un corazón. Y Moisés no se veía como Dios lo veía. Y sabes que normalmente así es. Así es. Y aquí es donde de repente se hace terco como una mula, aprieta la mandíbula, baja la cabeza, frunce el ceño, y como que empieza esta evasiva de excusas. Si vienen 4 excusas, quiero llevarte a 4 excusas de Moisés. Primera excusa: ¿qué voy a decir? ¿Cuál va a ser mi mensaje? ¿Qué voy a hablar? Éxodo capítulo 3, versículo 13 dice: entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? O sea, ¿qué les voy a decir? Y realmente aquí es un tema, si tú observas con cuidado, es un tema de orgullo, porque a veces sentimos que tenemos que tener todas las respuestas. Y ¿sabes qué? Se aprecia de repente también un no sé. Sí, este sábado pasado estábamos ahí en el intensivo, en las clases, y me estaban haciendo preguntas difíciles, porque ya sabes, cuando dices, a ver, alguna pregunta, los chavos te tupen ahí con preguntas difíciles. Y hay puntos donde yo digo, no sé. No tengo que hacerme como el que lo sé todo. Es más, nos vemos mal
Cuando de repente queremos dar respuesta a cosas que no tienes claras. A lo mejor sí tienen respuesta, pero tú no las tienes completamente claras en tu corazón. Y muchas veces esto que está diciendo Moisés, ¿qué voy a decir cuando me digan? Pues a lo mejor una buena respuesta es no sé. Pero Dios obviamente le da aquí varias cosas, ¿no?, importantes. Entonces Moisés da primero esta pobre excusa diciendo no tendré respuestas. Entonces Dios le contesta ahí en el versículo 14, porque esto es lo que Dios le va a decir: tal vez no sepas todo, pero me vas a tener a mí, me tienes totalmente a mí. Y eso es lo más importante, saber que Dios está contigo y va contigo. Versículo 14 dice: y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ahora, indagando un poquito en este término, en esta frase, yo soy el que soy, en el hebreo, en el original, es la palabra Yahweh, ¿sí? O se traduce, algunas Biblias antiguas como la Reina Valera 60 lo traduce como Jehová. Ya la mayoría de las Biblias actuales ya usan el Señor, porque realmente es una traducción pues pobre de la palabra Yahweh. Y esta palabra es la más excelsa del vocabulario hebreo. O sea, está diciendo Moisés, cuando estés delante de los líderes de Israel, hazles saber que el excelso Dios de Israel es el que te ha enviado y tú vas a ser su representante. Pero además le añade dos promesas a eso. No nada más le está diciendo, les vas a decir yo soy, me envió, sino que le añade dos promesas. Le dice en el versículo 18 del capítulo 3, dice: ellos escucharán tu voz. O sea, los ancianos de Israel, los líderes de Israel, los estaba preparando Dios. ¿Para qué? Para que cuando Moisés viniera, ellos lo iban a escuchar, le iban a creer. Dios le está dando esa promesa. Y la segunda promesa viene en el versículo 20, donde Dios le dice: extenderé mi mano y heriré a Egipto. Esas son las dos promesas que Dios le da. Esa es una seguridad muy grande. Dios está contigo, te van a hacer caso y su poder te va a acompañar. Pero otra vez Moisés se cascabelea, y entonces viene con esta segunda excusa, diciendo: es posible que no me respeten. Eso es lo que significa lo que vamos a leer. Capítulo 4, versículo 1. Ahora dice: Moisés respondió: y si no me creen. Si tienes tu Biblia ahí, subraya el y si, porque ese y si es, híjole, ahorita hablaremos un poco de eso. Pero dice: y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizá digan: ¿no se te ha parecido el Señor? Y bueno, mira, yo me he dado cuenta de algo en cuanto a términos de servicio, de la obra de Dios, del llamado y del ministerio. Me he dado cuenta de algo, que si nosotros tememos hacer el ridículo, no se le puede servir al Señor. ¿Sí? Si nosotros tememos hacer el ridículo, el fondo o la raíz es temor a los hombres o un orgullo ahí escondido. Porque si vamos a servir al Señor, tenemos que quitarnos todo el rollo de la opinión de la gente. Si simplemente por tú decir soy cristiano, simplemente por decir eso en la empresa, en el círculo de amigos, en el círculo de doctores, en la escuela, en donde tú te desarrolles, ya eso suena como pero si tú temes hacer el ridículo, seguir al Señor no es para ti, porque van a haber ciertas cosas. Ahora, ¿por qué te digo esto? Romanos dice: no seré avergonzado. Pero cuando habla de no seré avergonzado, es que el poder del evangelio sí transforma vidas. Sin embargo, en Gálatas capítulo 1 versículo 10, el apóstol Pablo dice: ¿por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque si nosotros vamos a servir al Señor, tenemos que quitarnos ya por fin el estigma de lo que la gente pensará. Así que, cristiano, súbele el volumen a tus alabanzas. Oye, si ahí en la colonia le suben a sus corridos tumbados, pues tú súbele.
a las adoraciones, a las canciones cristianas, órale. Si ellos no se avergüenzan de sus rollos y sus tonterías y de sus cochinadas que hacen enfrente, pues tú no te avergüences de lo tuyo. ¿Sí? Y ni te avergüences de las cosas. Mira, yo me acuerdo hace años, ahorita cuando estaba preparando el estudio en estos días, me acordaba de cuando nosotros estábamos empezando en el ministerio. Éramos un ministerio de jóvenes que viajaba por todo México compartiendo eventos para jóvenes, y pues los jóvenes no pagan, ¿verdad? O sea, no hay recursos en los ministerios de jóvenes. Y en aquellos años me acuerdo que un amigo mío que trabajaba en la cervecería, tenía un puesto muy alto en la cervecería a nivel Latinoamérica, me dice: te conseguí una cita con el director de Coca-Cola México, a ver si te patrocina algo. Y pues nosotros necesitamos financiamiento y pensamos, pues ellos tienen mucho dinero, vamos. Fíjate cómo son el pensamiento del hombre, ¿verdad? Entonces, pero me dice, y la cita es mañana en la Ciudad de México. Y ese día era el día del cumpleaños de mi hija. Yo no podía ir, entonces mandé a dos chicos que trabajaban conmigo. Uno, mi hermano, ¿sí? Mi hermano que vive en Estados Unidos, y otro, un pastor amigo mío, Félix. Les dije, pues vayan ustedes, preséntense con el de la Coca-Cola. Y me acuerdo, me dijo mi amigo, pero tienen que ir de corbata. Me pidieron corbatas prestadas porque pues ellos tenían como 21 años, 20. Eso no es parte del guardarropa de un joven. Entonces van allá hasta la Ciudad de México, entran a las instalaciones de la Coca-Cola, dos chavitos, ¿verdad? Llevan toda una presentación que nosotros llevábamos porque recaudábamos fondos, etcétera. Llevan toda una presentación, les dan una cita con un judío, el director de Coca-Cola México. Les da 5 minutos, se sienta delante de ellos, sacan ellos su compu, así una compu viejita, ¿verdad? La sacan ahí para hacer su presentación. Tú dirías, qué ridículo todo esto, pero fíjate cómo son las cosas de Dios. Hacen su presentación y habían pasado 10 segundos de la presentación. Dice, son cristianos. Sí, somos cristianos, queremos alcanzar jóvenes, queremos llevar. No, es que nosotros no patrocinamos cosas religiosas. Le cerró la compu, se levantó, gracias, Dios les bendiga, aquí hay un six de Coca-Colas que se pueden llevar, y se fue. Ahora, previo a esto, yo tenía que pagar el cumpleaños de mi hija. Entonces, ¿sabes cómo financié los boletos de avión? Alma no supo. Pues el cumpleaños, ahí están los boletos de avión. Híjole, luego que me hablan saliendo, no hombre, nos bateó, no hombre, nada. El desenlace se los voy a decir en otra ocasión, ¿sí? Mira, te soy honesto, no me acuerdo ni cómo pagué la piñata, pero aquí está, mírenla, ya hasta va a tener un bebé. Sí. No está traumada, bueno, eso creo yo, ¿verdad? Dios proveyó como todo. Pero ¿por qué te digo esto? Porque a veces nos da vergüenza, nos da pena, y cómo le voy a hacer, y si yo entro y yo les digo, no te dé vergüenza. Habla las cosas, que te pongan a alguien enfrente, a un político, a un empresario, a quien sea. Di las cosas, yo soy de Dios. Hay gente que está lista para conectar con el Señor, pero por nuestra vergüenza nosotros no somos capaces de hacer que la palabra salga de nuestras bocas. Y esto es una realidad. Entonces, bueno, volviendo aquí a Moisés, a lo mejor Moisés pensaba, bueno, pues yo sé ser un anónimo, yo sé ser un donadie, ahí me siento a salvo, ahí me siento seguro. Pero exponerme con los líderes de Israel y con el faraón, Señor, esa es otra cosa. Pero recuerda, Dios le está diciendo, los líderes te van a escuchar, te van a escuchar. Y aquí es donde quiero subrayar esta frase, pero aquí dice Moisés, ¿y si no me escuchan? Porque esa frase, y si no me creen, yo me he dado cuenta que el y si son y siempre serán palabras de los ansiosos. ¿Sí? Muchas personas
se alimentan con la incertidumbre del mañana, permitiendo que el monstruo del "y sí" los atrape. Y si no, pues y si sí, ¿verdad? Y eso es lo que Moisés estaba haciendo. Estaba tan preocupado por lo que pudiera suceder que no oyó lo que Dios le dijo que habría de suceder. Y Dios le dijo: yo voy a estar contigo, te van a creer y mi poder te va a acompañar. Pero él se queda en un escenario futuro diciendo: ¿y si esto o aquello? Y bueno, conociendo los pensamientos y los temores de Moisés, Dios le dijo de forma misericordiosa y muy paciente: mira, déjame mostrarte aquí en corto lo que soy capaz de hacer. ¿Sí? Versículo 2. Y el Señor le preguntó: ¿qué es esto que tienes a la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra, le dijo el Señor. Y la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. Pero el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Versículos, me brinco al 6 y al 7. Ahora mete la mano en tu seno, porque ahí como quiera Moisés rebuzna, Después de lo que está viendo, otra vez vuelve pero ¿y si? Y ahora el versículo 6 y 7. Ahora mete tu mano en el seno, añadió el Señor. Y Moisés metió la mano en su seno, y cuando la sacó estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo el Señor. Y él volvió a meterla en su seno, y cuando la sacó se había vuelto como el resto de su carne. ¿Sí? Ahora, tú acabas de escuchar esto, acabamos de leerlo, y podríamos pensar, no, para ese punto Moisés va a caer de rodillas, Señor, y va a obedecer en temor, en fe, en obediencia. Pero otra vez se esconde detrás de una excusa. Número 3, tercera excusa. Ahora dice en esta tercera excusa: es que me expreso con lentitud. Y eso es lo que hace el quebranto, El quebranto hace que hasta tus pensamientos ni siquiera los puedas formular correctamente. Cuando estás muy quebrado, no tienes cómo ser tan asertivo, tan elocuente. Y eso es como estaba viviendo Moisés. Versículo 10 dice: entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, Moisés sí había sido elocuente según Esteban, hombre poderoso en palabras y hechos, pero habían pasado 40 años y eso se había borrado de su vida. Y es que eso es lo que hace el quebranto. Aquello en lo que te apoyabas, aquello en lo que era un bastón, ya no lo es. Ahora tienes que depender completamente del Señor. Sí, todos esos años entre las ovejas, entre el sol, entre la soledad del desierto, le borraron la elocuencia. Pero Dios tampoco necesita elocuentes. Él usa a gente de corazón íntegro. Volvemos a lo mismo. Pablo, que tú lo ves como un gran apóstol, era tenido como un pobre orador. Fíjate cómo lo dice en 1 Corintios 2, ahí empieza. Versículo 1 dice: por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. O sea, no era una elocuencia la que caracterizaba a Pablo. Versículo 3 dice: estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, porque ahí es donde debe residir nuestra fe, aquello que nosotros, en el hecho de que Dios es el que está haciendo la obra, no en el hecho de que yo tengo mucha capacidad para que la obra se haga. ¿Sí? Y yo te decía ahorita al inicio que la idea actual de liderazgo es muy diferente a la de Dios. Normalmente nosotros pensaríamos que alguien persuasivo, dinámico, ya sea un hombre o una mujer con una voz muy, muy clara, muy modulada, es quien va a tener éxito. Pero no, Dios ve otros factores más importantes. Versículos 11 y 12 ahora dice: y el Señor dijo:
¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Además, pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que debes de hablar. O sea, Dios le está añadiendo otras promesas y le está diciendo: Moisés, aún si en ese momento sientes que no tienes las palabras, que no formulas los pensamientos, yo voy a ayudarte, yo voy a estar ahí contigo. Jesús dice: cuando los lleven a los tribunales, en la persecución, en esos momentos difíciles, no estén pensando qué van a decir, porque ahí yo les voy a dar qué es lo que tienen que decir. Ahora, esto no es una excusa de falta de preparación, que el Señor llene mi boca. Sí, yo me acuerdo antes, yo crecí en esas iglesias donde el pastor no se preparaba y se subía a dar vueltas así así en la plataforma y Señor, aleluya, y decía una frase, y Señor, aleluya, y decía otra frase, y no te dejaba nada, te ibas atiborrado de gloria a Dios, aleluya. No es tampoco una excusa para la falta de preparación, nos tenemos que preparar, pero hay cosas que la buena preparación no produce, que solamente el Espíritu de Dios produce, que solamente el Espíritu de Dios hace la transformación de un corazón. Una persona que viene y se rinde delante del Señor, una persona que es liberada, una persona que es librada de sus propios demonios, de cosas que trae ahí. Eso es lo que hace el Señor. Tú y yo tenemos que ser lo más fieles que podamos y prepararnos lo mejor que podamos y orar lo más que podamos, porque el resto le corresponde al Señor. Amén. Y entonces la cuarta excusa está aquí, y aquí terminamos. No estoy tan calificado, es básicamente lo que estoy diciendo, porque el versículo 13 dice: pero Moisés dijo: te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. O sea, escoge a otro, Señor, escoge a otro, por favor. O sea, creo que Moisés está pensando: ¿por qué se te le habrá ocurrido a Dios venir a este viejo de 80 años, arrugado, pastor de ovejas, que ya no queda nada de él, para escogerlo para liberar a Israel? Creo que eso está en su mente. Pero aquí hay algo bien importante. Dios, cuando tenemos el corazón correcto, no va a renunciar a nosotros. Amén. Dios no va a renunciar a ti si tú tienes el corazón correcto. Pero sí se puede enojar. Pareciera raro, pero sí lo podemos desesperar al Señor. Fíjate lo que viene a continuación. Dice: entonces se encendió el aire del Señor contra Moisés y le dijo: ¿no está ahí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla muy bien, y además ahora él sale a recibirte, porque Dios también estaba preparando el corazón de Aarón. Al verte se alegrará en su corazón, y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo, y él servirá como tu boca, y tú serás para él como Dios. Y esta vara que llevas en tu mano, y con ella harás señales. O sea, ¿qué hizo el Señor? Pues complació a Moisés, pero esa concesión de Moisés le costó, porque Aarón fue muy problemático, muy problemático. Entonces el versículo 18, ya estamos terminando. Pues aquí hay dos cosas importantes. Todavía Moisés está recibiendo una palabra, pero dice que va a Jetro, a su suegro, a avisarle que se va a ir. No le dice todo lo que Dios le ha hablado. Vemos ahí un poquito de pena, de vergüenza, no sé qué, porque nada más le dice: quiero ir a visitar a mis hermanos, pero no le dice: se me apareció el Señor. No llega emocionado: lo vi en la zarza, ahí estaba ardiendo y me empezó a hablar la voz. Imagínate a alguien emocionado porque Dios le habló. No, nada más dice: oye, suegro, quiero ir a Egipto a visitar a mis hermanos. Ve en paz. O sea, hay algo ahí que todavía en el corazón de Moisés no se termina de romper. Sin embargo, también hay algo bueno, porque también Moisés puede haber dicho: ya Dios me habló, me largo. Ahí te ves, suegro, toma tus cochinas ovejas. No, va, pide su bendición y se despide en paz. Y a lo largo de su vida, Jetro interactúa con buenos consejos y con bendición.
O sea, aquí dice el versículo: Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Y le dice: ve en paz, le contestó Jetro. Entonces quiero terminar con 3 recomendaciones en cuanto a escuchar la voz de Dios. Número 1, debes de estar seguro que cuando Dios te habla, pues es su voz. La voz de Dios no es tan difícil de escuchar, ¿eh? Él habla a través del dolor, a través del quebranto, a través de los procesos, a través del desierto. Pero Dios continuamente habla. Dios trae gente que nos habla, personas que nos habla. Cuando Dios quiere hacer algo, Él lo va confirmando en tu vida, en tu corazón. Él va trayendo algo ahí interno. Dios va hablando, ¿sí? Otra cosa importantísima es: confía en el poder de Dios. Si Dios te habló para algo en tu vida, confía que Él va a estar contigo. Confía en su poder, ¿sí? Si Él te llama a hacer algo, solo tienes que estar en el lugar correcto. Claro, te tienes que esforzar todo lo que tú puedas esforzarte, pero está en el lugar correcto. Dios se va a encargar del resto. Hay una oración de Josafat, del rey Josafat, que me encanta. En 2 de Crónicas 20:12 está rodeado Josafat de enemigos. Dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque recuerda que a Josafat le habían enviado ahí amenazas y cosas. Dice: no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros. Y aquí está una buena oración en el momento donde Dios te da una palabra, un llamado. Aquí está lo que sigue: y no sabemos qué hacer. No está mal decirle al Señor: Señor, ¿cómo le hago? No sé qué voy a hacer. Aquí, al que ustedes ven aquí al frente, muchas veces le he dicho al Señor: ¿cómo le hago, Señor? ¿Cómo respondo? ¿Cómo le hablo? ¿Qué hago ante esta situación? ¿Qué digo ante esta circunstancia? No sé qué hacer. No está mal decir eso. Y luego dice al final Josafat: pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Entonces, número 1, estás seguro que Dios habla. Segundo, confía en el poder de Dios. Y número 3, siéntete tranquilo con el plan que Dios confirma en tu corazón. Yo me he dado cuenta que lo mejor es: nunca tomes el camino fácil. Siempre toma el camino del compromiso. Cuando nosotros tomamos el camino fácil, como Lot, que Abraham le dice: son muchas nuestras ovejas, se están peleando nuestros pastores, tú escoge a un lado, yo al otro. Si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, pero tú escoge. Y dice que Lot levantó sus ojos y miró las praderas verdes que daban hacia Sodoma y dijo: me voy para allá. Ok, si tú ves esa zona, la zona donde escoge Abraham es la parte de Beersheba, la parte sur de Israel, seco, un desierto así. Y pues él se queda allá. Y más adelante ves que Lot no nada más llega a ese lugar, sino que va avanzando hasta que pone su morada en Sodoma y termina perdiéndolo todo. Porque a veces escoger lo fácil es lo único que vamos a hacer, es que lo vamos a perder todo. Yo me he dado cuenta que es mejor escoger el camino difícil, como cuando va Jonatán, van subiendo una cuesta y dice: vamos a tomar a esos filisteos que están arriba. Si se nos oponen y se pone difícil la lucha, es porque Dios está con nosotros. ¡Qué oración! Esa es la oración de los valientes. La oración de los valientes no es: Señor, quítame los obstáculos, que se ponga fácil la cosa. Ay, quítame este jefe. Ay, quítame esa persona. Ay, mi suegra. Y lo que tú quieras, ¿no? A veces es el camino difícil después, porque sabes que el camino difícil trata con tu carácter, te lleva en un proceso donde aprendes precisamente a eso, a escuchar su voz, a confiar en su poder y a depender de su plan. Amén. Bueno, terminando la historia de Abraham, en el siguiente capítulo dice: ahora el Señor levantó el rostro de Abraham. Lot levantó su rostro y él dijo: voy para allá.
Pero en el siguiente capítulo, en el 18 de Génesis, dice: Dios levantó el rostro de Abraham. Y cuando lo levanta, vienen estos tres personajes a darle la palabra para lo que venía a su vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, venimos hoy a exponernos como siempre delante de ti cada miércoles en estos estudios, donde vemos aquí la vida de tu siervo Moisés y cómo lo llevaste en este trayecto que habla tanto a nuestros corazones. Y hoy, Señor, hoy encuentra corazones íntegros delante de ti, íntegros, que no temen ser verdaderos, ser honestos, ser transparentes, porque temen más al Dios de los cielos que a lo que los hombres puedan pensar. Señor, te adoramos, te necesitamos. Señor, una vez más ponemos delante de ti nuestros deseos, nuestros planes, aquellas cosas que tú has hablado a tu iglesia, a tus hijos. A algunos les has hablado de negocios, a algunos les has hablado de trabajos, a algunos les has hablado de familia, a otros les has hablado de ministerio, de naciones. Señor, todos tú los ves, tú ves cada corazón, y en todos, Señor, en todos vamos viendo cómo el corazón íntegro es el que va prosperando, el corazón íntegro es el que va sobresaliendo, como cuando Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse. Y vemos que a lo largo de su vida siempre lo tuviste, aunque siendo un cautivo, lo tuviste en lugares de excelencia, porque un espíritu excelente estaba en él. Así, Señor, derrámaste sobre tu iglesia y en lo que hacen, en sus trabajos, en las escuelas, en la industria, en los negocios, en lo que hacen. Encuentra corazones íntegros que te sirvan, que te aman, que te pronuncian, que no necesitan llegar a algo para ser felices, para estar contentos, sino que con lo que hoy son y viven están plenos, porque tienen tu presencia, porque tienen tu poder. Señor, afirma cada corazón aquí para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, tomen su lugar. Y gracias por ver este video. No olvides suscribirte a este canal, donde podrás encontrar todos los mensajes de Amistades al Clip. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.